Los cuatro caballos, el tercer jinete. Cometí un error. Olvidé colocar la introducción de los caballos en el video donde hablo del primer jinete. Introducción que detallo a continuación y que brinda una base sólida para la interpretación del libro de Revelaciones y por lo tanto de los cuatro jinetes. Un día aprendí que para poder entender los simbolismos o el lenguaje del Nuevo Testamento y más del libro de Revelaciones, primero se debía conocer y entender los simbolismos y lenguajes del Antiguo Testamento. Juan en Patmos recibió del Señor la revelación y hemos supuesto equivocadamente que Juan no entendía que era todo eso de bestias, nubes, caballos, truenos, langostas, muchas aguas. Los que no hemos entendido somos nosotros, por aplicar interpretaciones modernas distorsionadas, principalmente por Blue Hollywood. En vez de seguir lo dicho por el Señor en Isaías 46, 9, 10, yo anuncio lo por venir desde el principio. Y lo dice también Hebreos 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O lo que dice Colosenses 2:16, 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Recordemos siempre que la Biblia se explica a sí misma. Siempre hemos dicho que los cuatro caballos saldrían en el tiempo del fin, e irónicamente hemos tenido la razón, y digo irónicamente porque diciendo tal verdad estábamos equivocados. El error estaba en no discernir cuál es el tiempo del fin. Son varios los pasajes en donde el manual de Dios asegura que el tiempo final comenzó con la venida del Señor Jesucristo. Así lo dice, por ejemplo, Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que veamos varios pasajes del Antiguo Testamento que nos sirven de base para la interpretación inicial de estos caballos y sus jinetes. Salmo 45, 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y que tu diestra realice obras portentosas. Salmo 68, 4. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alégrense delante de él. Zacarías 1, del 8 al 11 dice, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Zacarías 6 del 1 al 7. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Este pasaje de Zacarías nos muestra además que los caballos son simbolizados también como vientos. Habacuc 3, versículos 8, 9 y 15. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus caballos de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Todos estos pasajes nos muestran claramente que es Dios quien cabalga. Es Él quien monta sus caballos en el mar, sobre las grandes aguas. ¿Y cuáles son estas? Veamos Isaías 17:2, 13a. Hay bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas. Y Revelaciones 17:15 dice,
Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Un principio de interpretación profética válido en lo bíblico en términos generales es lo que el Espíritu Santo nos dice, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El mismo Espíritu cumple con esa premisa, pues nos da 4 testimonios del Evangelio. Asevero, y lo hago de manera respetuosa, que quien dice tener fe, quien dice ser un creyente del Señor Jesucristo, pero no tiene conocimiento bíblico, su fe es solo una fe ciega. Recordemos que él dice en Juan 8, 31, 32, todo aquel que quiera ser mi discípulo permanecerá en mi palabra y conocerá la verdad, y la verdad le hará libre. Hemos usado la historia de David contra Goliat, el gigante, como un símil para hablar hasta de superación personal. Esos gigantes que deben ser derribados y echados fuera de la mente de los cristianos son todos esos pensamientos conforme a la naturaleza adámica caída, basados en el conocimiento del árbol del bien y del mal, del cual aún la humanidad sigue comiendo y la Iglesia del Señor sigue pretendiendo discernir los asuntos del Espíritu bajo ese mismo conocimiento. Vemos pues que los caballos, así como todas las demás figuras proféticas que encontramos en el Nuevo Testamento, ya estaban definidas en el Antiguo Testamento. Así como lo describí en el video anterior, es imposible, una vez se conoce el lenguaje bíblico y su simbología, permitirse distorsionar el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Sabemos que es el diablo, el que quiere torcer la palabra de Dios, y de hecho lo ha hecho desde el huerto del Edén. Debemos estudiar el manual de Dios de manera consistente, persistente y consciente de que es la voluntad de Dios de que lo hagamos. Como nos dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El desconocer la verdad bíblica nos hace vulnerables a las mentiras del enemigo y nos hace permanecer como pigmeos espirituales, como niños que aún tienen necesidad de leche. Así lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 5, del 12 al 14. Pues aunque ya deberían ser maestros, después de tanto tiempo, otra vez tienen necesidad de que les enseñen los principios elementales de la palabra de Dios. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esas mentiras del enemigo, repetidas miles de veces por cientos de años, se han convertido en verdades que nos han sacado de foco. Recordemos, la verdad nos hace libres. Podemos entonces aseverar que los caballos y sus jinetes, tal como lo vemos desde el Antiguo Pacto, tiene que ver con la obra de Dios en la tierra. El jinete, los caballos del Apocalipsis, registra el ministerio de Jesús en sus diferentes facetas, de la misma manera que lo son los 4 versiones del Evangelio. En un siguiente video mostraré el falso caballo blanco que ha venido también cabalgando desde hace unos 1700 años. Ya sabemos por el manual de Dios, en 2 Corintios 11:14, que el diablo se viste como ángel de luz, es decir, disfraza su maldad como si fuese algo bueno, y para ello toma las cosas de Dios para así parecerlo. Y como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, ha venido engañando a muchos. Este tema, así como 7 más que faltan por publicar, completan el paquete de enseñanzas que el Señor me ha permitido estudiar y compartir. Después de un tiempo para editar, espero no muy largo, estaré publicando dichos videos. Esos temas faltantes son cristianos contra Cristo, las bestias de revelaciones, la caída de Babilonia moderna. Tercero, el cuerno pequeño, la manifestación del hombre de pecado. Cuarto, la cizaña y el trigo, 2 simientes. Quinto, Estados Unidos en la profecía final. Sexto, la restauración de todas las cosas, el mundo venidero. Y un séptimo está por definir.